CECODES, Comunicación para el Desarrollo. Amigos de Gran Santander, bienvenidos a su espacio Hechos y Derechos, un programa en el que nos hemos caracterizado porque siempre queremos decir la verdad. Tratamos en la medida de lo posible de dar análisis objetivos, análisis ajustados a las realidades, a los contextos, y por eso vamos a contextualizar nuestro espacio en la realidad mundial. Nosotros vivimos en una sociedad occidental. Aquí tenemos muchos locales norteamericanos, multinacionales que tienen aquí sus tiendas de departamentos, que tienen sus negocios de comida rápidas como McDonald's. Pero así como tenemos McDonald's, tenemos las oleadas de Florida Blanca. Y la gente ya vive en esos contextos. La gente ya vive lo local y lo global. Y hoy en día, por lo menos en procesos tan importantes como nuestro proceso de paz, que está acaparando la atención de todos los colombianos, pues la gente, ¿qué pasa? Dice, pero ¿por qué opinan los norteamericanos? ¿Por qué opinan los europeos? ¿Por qué opina todo el mundo? ¿Por qué viene la ONU? Precisamente por eso, porque los problemas que nos afectan a nosotros terminan afectando a la globalidad. Eso es importante hoy en día tenerlo en cuenta. Y por eso no solamente hay que pedir la opinión de ellos, sino hay que mirar ellos también cómo resolvieron sus conflictos. En El Salvador tuvieron un conflicto reciente que lo resolvieron y hoy en día vemos a los exguerrilleros haciendo política en El Salvador, con el partido político Farabundo Martí. Eso es lo que nosotros queremos aquí en Colombia. Y eso es lo que está buscando en un proceso de paz. Pero así como vamos a ver cuáles son las soluciones que le vamos a dar a eso, nosotros también tenemos que mirar cómo hacen ellos para evitar que esos problemas se repitan. Y una de las fórmulas que utilizan para que los problemas no se repitan, para que toda esa guerra no vuelva a pasar en Colombia, es precisamente tener una memoria histórica y no olvidar lo que pasó. No podemos hacer de cuenta que borrón y cuenta nueva, eso no se puede dar. Tenemos que perdonar pero no olvidar. Y no solamente trae eso. Si bien hay justicia transicional, tenemos que tener en cuenta qué fue lo que pasó. Y hay algo que siempre nos ha dolido mucho, y era ver a los colombianos e inclusive algunos extranjeros atrapados allá en esos campamentos en los cuales vivían retenidos y secuestrados. Eso fue muy doloroso, eso fue muy duro. Veíamos a Ingrid Betancourt, a Clara Rojas y a toda esa cantidad de personas detenidas en situaciones inhumanas. Esos campamentos no se pueden olvidar, no podemos olvidar lo que pasó. Y debemos hacer como lo hacen los europeos. Recientemente acaban de conmemorar los 70 años del campo de concentración de Auschwitz, del holocausto nazi. Eso es hacer memoria histórica de los conflictos. Eso es evitar que se repitan esas circunstancias. Y por eso nos tomamos la tarea de ir allá. Allá estuvo nuestro camarógrafo, nuestro director, Javier Monsalve, haciendo una visita al campo de concentración de Auschwitz, que queda en una ciudad cercana a Cracovia, en el cual es una ciudad muy importante de Polonia, en el cual la gente va, muchos turistas, sobre todo van a ver ustedes la cantidad de gente joven que asiste allá. A todo el mundo le interesa ver esto. Y la conmoción en las caras que ustedes van a ver, cómo la gente se impresiona por esto. Pero lo que hacemos nosotros es con el fin de que no se repita. Por eso los invitamos a que vean esta nota, en la cual se hace un recorrido por el campo de concentración. Se ven algunos objetos que pertenecían a tanta cantidad de judíos y de polacos y gente de muchas nacionalidades que allí falleció, que allí murió. Y que quiero que ustedes vean esto. ¿Por qué queremos que esto no se repita en Colombia? Que esos campos de concentración que tuvimos en Colombia no vuelvan a existir. Que no volvamos a tener colombianos retenidos en estos lugares infames. Vean esta hermosa nota que hicimos en esta ciudad de Auschwitz, cercana a esa bella ciudad de Cracovia, que es una de las joyas arquitectónicas de Europa. Auschwitz 2016. Aquellos que no recuerdan la historia están condenados a repetirla.
en primer lugar llegué acá por un amigo brasileño, que fue el que me informó de que necesitaban guías acá en el museo en español, y fue la posibilidad que tuve para poder empezar a trabajar acá en el museo, en Auschwitz. Necesitaban gente en idioma español, ¿no? Por la cantidad de turistas que ya habían en habla hispana, y necesitaban a alguien en español. Realicé los exámenes y empecé a trabajar acá en el museo después de haber pasado los exámenes. Siempre yo he sido un interesado de la historia en general, más de la Segunda Guerra Mundial, de los totalitarismos, del nazismo, el comunismo, el fascismo. Siempre me he interesado, me ha llamado la atención precisamente esa parte de la historia a nivel europeo, a nivel mundial, y que marcó en muchos casos el destino del mundo en muchas cosas. Cuando los alemanes ingresaron acá, encontraron 22 bloques ya construidos que hacían parte del cuartel de la caballería polaca. Cuando los polacos se retiraron, esos bloques fueron abandonados y fue la base para la formación del campo. Con el paso del tiempo fueron llegando más prisioneros, se necesitaba aumentar la capacidad del campo. Por ese motivo se construyeron. Totalitarismos pues no tienen fronteras. Igual como sucedió acá, nos llegó a nosotros de alguna manera esa forma de gobiernos. Creo que en Latinoamérica hemos tenido el periodo de las dictaduras militares, que en algunos casos tenían mucho de lo que se realizaba acá, es decir, de la ideología que se realizaba acá. En el caso, por ejemplo, de nosotros, de Colombia, tenemos una guerra de más de 50 años que es causada, entre otras cosas, también por la famosa Guerra Fría, por el problema entre Estados Unidos y en ese entonces la Unión Soviética, de la disputa del mundo, y que estamos precisamente aún sumergidos en un conflicto que no tiene sentido de ser ya para el momento en que estamos. Ya es algo que mi concepto es obsoleto. Rudolf Hess llegó acá en el año 40 con el cargo de comandante general de este campo, y él trajo ese lema: el trabajo hace libre. Era un lema político nazi, está prácticamente en todos los campos de concentración alemanes, como continuación de la política nazi en los territorios ocupados, ya que este campo iba a ser el modelo para los demás campos que ellos pensaban construir más adelante en el territorio soviético. Del campo vamos a encontrar igualmente las decisiones del Ministerio del Interior del Reich, donde ordena expulsar a los campesinos polacos para en su lugar poder colocar a los colonos alemanes, porque era una política general de Alemania la colonización de toda la Europa oriental, o mejor la germanización, porque ese es el término que se utiliza, de toda la Europa oriental, conocida como el Lebensraum, se llamaba o se conocía ese programa de germanización, el espacio vital para Alemania, que consistía en el exterminio de esas personas, de esos campesinos, porque la mayor parte de ellos terminaron en los campos de concentración, la mayor parte de ellos murieron en los campos de concentración, para en su lugar poder colocar a los colonos alemanes. Y demás documentos que nos muestran el proceso de la formación del campo, los ficheros, las cartas personales que se llenaban de cada prisionero cuando ingresaba al campo, la internacionalización del campo, listas de prisioneros que estaban en otros campos o cárceles y eran traídos acá para continuar el proceso de castigo o de exterminio. Y acá tenemos apartes de las memorias del primer comandante del campo, de Rudolf Hess, donde él describe por países la cantidad de judíos que llegaron para pasar a las cámaras de gas, e igualmente tenemos apartes del censo de la población judía en Europa. Un total de 11 millones de judíos habían en Europa, y a esos 11 millones de judíos había que darles una solución. Esa solución se oficializó en la famosa conferencia de Wannsee el 20 de enero de 1942. Y las fotografías
tenemos acá en este sector, en este costado, nos muestra es precisamente el proceso de deportación de la población judía. Los judíos del gueto de Terenzín, hemos hablado con importancia política, judíos griegos en el gueto de Salónica, cerca de 55.000 judíos griegos llegaron acá, la mayor parte de ellos para terminar en las cámaras de gas. Judíos holandeses, parte al gueto de Lodz y parte llegaron directamente con los transportes que venían de Francia. Y acá tenemos las últimas grandes deportaciones que llegaron a este campo. La de los judíos húngaros, comienzos de la primavera del año 44. Llegaron acá cerca de 435.000 judíos húngaros. La mayor parte de ellos terminaron en las cámaras de gas. Se puede hablar que cerca del 95% de los judíos húngaros que llegaron acá terminaron en las cámaras de gas.